Muchísimas gracias, Eloisa Cádenas, por esta conversación el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, pues es un gusto para mí poder, como siempre, hablar de los temas que nos apasionan. Comenzamos hablando de México. Actualmente, quiero que por favor nos pongas en contexto. ¿Cuál es la situación económica en la que vive el mexicano promedio? ¿Cómo es la relación que tienen actualmente los mexicanos específicamente con los servicios financieros? Es un contexto complejo, complejo sobre todo pues desde esta última administración, el gobierno. Había una expectativa muy grande de crecimiento y la verdad es que el crecimiento en el país que lo da el Producto Interno Bruto, pues no ha revelado, no reveló, digamos, en lo que va de este sexenio, no ha revelado cifras positivas. Eh, Mucho se achaca a pues, las crisis que han generado gobiernos anteriores, pero también creo que una gran parte de la población en México tenía mucha expectativa y creo que han estado decepcionados por todo el manejo y todas las decisiones que se han dado por parte de la administración y me parece que eso pues ha creado un vacío muy grande en la población, niveles de incertidumbre impresionantes, niveles donde las personas definitivamente ya no sabemos cómo va, en qué va a acabar toda esta historia, ¿no? Hacia dónde va a ir, a pesar de que en la administración y en el gobierno se indica bueno, pues que es necesario el proceso para que se pueda reestructurar, porque venimos cargando años de corrupción brutal. Entonces, pues esa es como la premisa o la justificación del gobierno actual. Sin embargo, pues sea la forma que sea, lo que es un hecho es que todos estamos muy temerosos sobre lo que va a suceder. Por el lado bueno, el sector empresarial también hay un enojo impresionante porque justamente ha existido este discurso de polarizar quiénes los que tienen y quiénes los que no tienen, y eso creo que manda una muy mala señal al país, ¿no? Porque el que tiene dice, me van a despojar de lo que tengo, de lo que me ha costado años de trabajo construir, y el que no tiene, pues finalmente no sabe si lo que por este lado se pudiera quitar le va a llegar. Entonces, si a eso le agregamos el factor que estamos pasando ahorita, que es el tema de la pandemia, pues es prácticamente, es como una bomba, ¿no? Se pronostican niveles de caídas económicas importantes en el país. En general, ¿cómo vive una persona en México? ¿Cómo vive una persona aquí? Pues si percibe $400 al mes, quiere decir que más o menos tiene un nivel de vida adecuado, ¿no? Exacto, pero la verdad es que hay un gran sector de la población que no tiene esas posibilidades. O sea, un profesionista, alguien que termina su licenciatura, alguien que hace sus estudios, un máster incluso, empieza con esa base, ¿no? Para subsistir y es muy lamentable porque pues tenemos aquí muchísimo talento, ¿no? En las universidades. Entonces, las oportunidades económicas o bueno, en materia de trabajo, cada vez son más escasas. No sé en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos aquí es prácticamente que hagas todo, que sepas de todo y que te puedan pagar poco, ¿no? Ese es un poquito el contexto. Claro, Y bueno, pues no es nada sencilla la situación acá en México. claro, sí. Es importante que, por supuesto, nos pongamos en primer lugar en el contexto en el cual está ocurriendo todo, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos
esta bomba de tiempo, como has denominado en México, al mismo tiempo, el sector fintech en el país reportó la operación de 441 startups para marzo de este año. Eso representa un aumento del 14% desde 2019, según datos de Finovista y el Banco Interamericano del Desarrollo. ¿Consideras que existe una tendencia particular por la inversión de startups cripto actualmente en México? Mira, yo creo que me gustaría puntualizar ahí en ese tema sobre las fintech. Ujú. Efectivamente, había un radar fintech que contemplaba más de 400 instituciones de tecnología financiera, bueno, empresas fintech, voy a llamarlo, no en términos legales, sino más bien en términos comerciales, empresas fintech. Pero este radar fintech, digamos, fue antes de que tuviéramos el registro de las empresas que se querían postular o que querían pedir autorización fintech. Entonces, de todo ese universo fintech que teníamos en ese radar mapeado, todo eso se redujo a 88 fintechs. O sea, 88 empresas que buscan una autorización para poder operar en México como instituciones de tecnología financiera. Son 88, de las cuales alrededor de, bueno, más de 60 están enfocadas a fondos de pago, es decir, a billeteras digitales, a servicios de pago en plataformas digitales, y una menor participación de empresas de financiamiento colectivo, que es la figura que contempla la ley FinTech, que son las crowdfunding. Entonces, si a eso le agregamos que todavía estas empresas están en revisión, el resultado no, o sea, de las 88 que se postularon, pues no todas van a poder alcanzar ese papel que las acredite como entidades reguladas. Entonces es probable que veamos de esas 88 nuevamente un recorte y sean todavía menos las empresas que tengan autorización para poder operar en México. Creo que es también importante destacar quiénes van a quedar, o quiénes van a ser esos jugadores que pues van a estar operando. Evidentemente van a ser aquellos los que ya tengan una propuesta de valor interesante, que tengan muy bien identificado su mercado y sobre todo que ya traigan una historia, porque lo veo complicado, o sea, realmente lo veo complicado para quienes no han tenido operaciones, lo veo complicado para quienes no cuentan con una propuesta de valor. Eso creo que puede ser una cuestión, pues sí, que puede limitar, ¿no? Y otro factor importante es el capital que tienen las empresas para poder operar. Eso es fundamental. No todos tienen el dinero, no todos tienen el capital para poder constituir una institución de tecnología financiera regulada. Es muy costoso. Ahora pasando ya a la tercera pregunta, muy importante lo que me estás diciendo, Loisa, con respecto ya a lo que son regulaciones. México es uno de los países con mayor regulación en fintech, especialmente con criptomonedas. Tenemos el impacto de la ley fintech, hasta la última regulación que fue emitida este año, que rastrea las operaciones inusuales en casas de cambio. Esto ya lo hemos visto ser implementado, por ejemplo, en Argentina más recientemente. ¿Cómo evalúas la evolución de la relación entre reguladores y servicios con criptomonedas mexicanos? Correcto. Me gustaría ahí hacer énfasis en algunas cosas. Mira, creo que aquí las autoridades han sido muy cautelosas para digamos, no meterse en problemas innecesarios o no meterse en problemas de los que ya se tienen, ¿no? O sea, es algo que creo que han tratado de evitar precisamente porque todavía no tenemos un marco a nivel mundial totalmente claro, ¿no? O sea, podemos ver países que son friendly y pues eso a lo mejor pues sí apoya y eso, vemos casos reales en
lugares que tienen esa apertura, pero aquí en México no ha sido así. Creo que una de las principales razones es porque tenemos problemas muy grandes de lavado de dinero. O sea, realmente es uno de los males en el país. Entonces, si a eso agregas la idea de que muchos tienen, que Bitcoin y las criptomonedas son el vehículo o un vehículo eh, ideal para dichas actividades, entonces, pues es como incluso un poco lógico que los gobiernos van a tratar de poner todos los controles y candados posibles para que eso no suceda, ¿no? Por lo menos si estás en un entorno centralizado, como en el caso de las exchanges y en el caso de criptoactivos que se quieran emitir, ¿no? Caso contrario, en plataformas descentralizadas, que bueno, es otro tipo de fenómeno y otro tipo de fenómeno con el cual van a también tener que lidiar en algún momento los reguladores o las autoridades. Pero la cuestión es que la principal preocupación es justamente ese tema de lavado de dinero. Por eso es que se han emitido las disposiciones, sobre todo en esta ley para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, bueno, actividades ilícitas. Ahí, me parece, es en el artículo 17 de esa ley, en donde se especifica que los activos virtuales, entiéndanse criptomonedas, se consideran como tal. De hecho, en el portal del gobierno, en Hacienda, tenemos ahí, ya hay un apartado en donde si tú estás operando con criptomonedas o hay un intermediario que presta servicios con criptomonedas, tiene que enviar los reportes el 17 de cada mes, es el límite, ¿no? O sea, quién rebasó los montos arriba de los aproximadamente $2,500, o sea, identificarlo totalmente, ¿no? Quién es, registro federal de causantes, o sea, todo. Quienes tengan clientes, usuarios en dichas plataformas, tienen que enviar esos reportes. Entonces, esa creo que es la principal razón por la cual se han puesto los controles y los candados. Esto derivado, pues también hemos visto que en el ecosistema hemos tenido fraudes. Han existido muchos fraudes, sobre todo hace algunos años, que pues provocaron que se pongan esos candados, porque al final, no sé, aquí hay un ejemplo en donde más o menos en 2017 emitieron una criptomoneda y esa criptomoneda era con la finalidad de respaldar una producción de chile habanero, o sea, fue muy anunciado, estuvo en muchos sitios, en revistas destacadas, en medios destacados, y se anunció como algo, como una genialidad, ¿no? O sea, una criptomoneda respaldada con el chile habanero mexicano. Entonces eso, al final, la persona está el día de hoy en la cárcel, demandada por fraude. Y no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero fueron millones de pesos que la persona, o sea, la gente que puso su dinero ahí no lo pudo recuperar. Y Claro, pero disculpa que te interrumpa, ¿no? Esas son dos causantes súper válidas, como bien dices, para implementar regulaciones tan fuertes como se están viendo en México particularmente. Pero sí me interesa mucho tu visión, de nuevo, disculpa que te haya interrumpido, en cómo estas regulaciones, cómo se ve, cómo se nota desde tu punto de vista tanto como emprendedor en el área, como usuaria, cómo están impactando quizás la manera en que los servicios se relacionan con los reguladores. Pongo de ejemplo que es algo muy notorio, algo que también se hace mucho en Colombia, por ejemplo, que los mismos servicios se reúnen con reguladores. Es el caso, por ejemplo, de Bitso, que es reconocido el exchange, y los mismos fundadores se han dicho que se han reunido y que incluso ayudaron, si mal no recuerdo, antes de que fuera emitida la ley FinTech. ¿Cómo continúan después de control tras control tras control?
esta relación de los servicios con los reguladores mexicanos? Pues mira, realmente la relación es, ¿quieres hacer esto? Está bien, pero hay controles. Cumple con eso y Ok, ya. O sea, grosso modo, esa es pues como la dirección, ¿no? O sea, a ver, quiero hacer un security token, ujú, pues simplemente me van a decir, no lo puedes hacer porque si lo haces, o sea, si haces un financiamiento colectivo, si lo vas a hacer a más de 100 inversionistas, o sea, no es una ronda de inversión privada, entonces te vuelves una oferta pública y eso lo regula el mercado de valores y no lo puedes hacer. Entonces, la relación está en función de las disposiciones que están. Tampoco hay un tema por ahora, y no creo que les interese mucho, un tema de mayor apertura, de vamos a entender, o sea, más bien es como sale un producto, hay un producto, y entonces, pues si por ahí de pronto hace mucho ruido, pues van y te van a revisar y te van a decir, y entonces va a proceder de la forma que tenga que ser, pero como tal, algún comité, alguna asociación especial para el tema de criptoactivos, no lo hay como tal, ¿no? No por lo menos no desde el gobierno, ¿no? Por ahí pudiera ser que alguien esté interesado, que tenga ánimos pero algo formal no existe. Y bueno, o sea, creo que esa es la relación que existe, ¿no? Los controles ya están, hay muchos controles y bueno, pues hay que cumplir con ellos. claro. Bueno, por supuesto, gracias por esa respuesta, Elo. En realidad, te preguntaba también, era porque me acordaba de una entrevista que realicé con emprendedores mexicanos ya el año pasado, ¿no? Justo cuando se había emitido la ley. Y me daba curiosidad saber más que todo cómo había sido la evolución desde ese entonces, cuando fueron anunciadas cuáles iban a ser las medidas, que como tú bien dijiste en un principio son tan restrictivas y que pasaron de 400, más de 400 startups a tan solo 88. No sé si no sé si tú llegaste a pasar por ese proceso, conociste gente que pasó por ese proceso. Mira, la ley FinTech, la ley FinTech se publicó el 9 de marzo de 2018. O sea, ahí fue como todo el marco de esta ley. A partir de ese momento, lo que se dijo fue, a ver, van a tener desde el 9 de marzo de 2018 hasta el 25 de septiembre, 25 o 26, bueno, en esas fechas, van a tener hasta esas fechas para poder ingresar su solicitud. Todas estas empresas que se estaban portando mal o que estaban actuando así, bueno, no necesariamente portándose mal, sino más bien que actuaban sin un marco regulatorio, entonces decían, bueno, pues ahora ya se van a tener que alinear y tienen como fecha máxima septiembre de 2019, un poquito más de un año. Entonces, sí, pues claro, pero esto era aplicado a quienes ya estaban operando anteriormente, ¿no? O sea, antes de la publicación de la ley, pues comenzaron la revisión de toda la documentación. La verdad, las disposiciones que emiten los reguladores son muy cansadas, sumamente cansadas. Nosotros estuvimos colaborando con empresas fintech, apoyando a algunas empresas fintech que se querían regular y autorizar, y toda la lista de requerimientos es muy pesado, ¿no? O sea, va desde tus manuales de control interno, manuales de riesgo, manuales operativos, toda la parte de infraestructura tecnológica, o sea, algo sumamente muy robusto. Por eso es que retomando un poquito lo que mencionábamos al inicio de cuántas empresas se animaron y cuántas no, pues ya o sea, simplemente ver todo el documento y todos los requerimientos, seguramente con eso salían corriendo muchos, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Tengo dos opciones, o paramos y abandonamos el proyecto o buscamos a alguien que nos compre el proyecto, ¿no? Pusieron en venta sus empresas, algunas tuve conocimiento que pues estaban buscando quién podía comprarlos, ¿no? Porque era,
o sea, es muy costoso llevar toda esa autorización. De hecho, ahorita que mencionabas la relación del gobierno con el sector fintech, con los criptoactivos, con todo este ecosistema, sí, sí hay apertura y me gustaría hacer énfasis en eso, como para que no se quede la idea de que no, todo está bloqueado, no queremos saber de eso. Creo que de la parte que no quieren saber es de las criptomonedas tal cual, pero no precisamente de la tecnología, ¿no? Ahí es diferente. Hace poquito se cerró la convocatoria de un evento en el cual también tuve el gusto de ser colaboradora, bueno, de ser aliada, que se llama el Sandbox Challenge. Y ahí justamente lo que se buscaba era incentivar a quienes tuvieran proyectos, y eso venía por parte de las autoridades, o sea, por parte de los reguladores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que buscaban era incentivar estos proyectos, estos desarrollos o productos financieros a través de tecnologías disruptivas, y una de ellas era blockchain. Entonces también se hacía énfasis y también estaba esa apertura para que se pudieran captar este tipo de proyectos. Entonces, como para cerrar la idea, creo que lo que no quiere la autoridad es que hagas criptomonedas, que hagas fraude y que estés lavando dinero, ¿no? O sea, tipo ICOs, o sea, ese tipo de ejemplos, eso es lo que no quieren. Pero si tú llegas tal vez con las autoridades y tú dices, bueno, a ver, yo tengo este producto financiero que es ofrecer créditos, persona a persona, no sé, ¿no? Alguna idea, noción, y estamos incorporando la tecnología blockchain, no le veo ningún problema, y de hecho creo que ellos tampoco tienen problema alguno con eso, ¿no? Cuando tú, en la medida en la que tú puedas disasociar el tema de los criptoactivos con la tecnología, creo que no hay ningún tema. De hecho, el Banco de México, en una de sus posturas, en una de sus publicaciones, ahí en el portal, tiene como toda pues esas recomendaciones, ¿no? Y pues ese discurso de, a ver, ¿qué queremos decir nosotros? No estamos cerrados a la tecnología, pero simplemente esto es lo que no queremos, la tecnología no tenemos ningún problema, y creo que eso es algo natural, ¿no? De hecho, algunas fintech o muchas fintech operan con tecnología blockchain, ¿no? Algunas empresas de financiamiento colectivo incorporan blockchain en sus procesos. Entonces, esa es la palabra mágica. Sí, exacto. Exactamente, sí. Es como los padres estrictos que no te van a dejar ir a la fiesta si dices que vas con ese amigo con el que siempre te metes en problemas, pero vas y dices que vas con el amigo o la amiga en los que ellos sí confían. No, es con blockchain, como si... De hecho, también como a modo de broma, o sea, cuando yo les decía, a ver, regla de las criptomonedas o regla de los tokens, cuando quieran crear un token, no hablen de token, o sea, póngale lo que quieran, ¿no? Y creo que va un poquito por ahí, o sea, no va a ser lo mismo tal vez en el discurso cuando tú te sientas con las autoridades y les dices, oye, quiero hacer esto, pues utilizo una tecnología contable distribuida. Y no le llamamos blockchain, ¿no? O sea, le ponemos así, está perfecto, probablemente por ahí pasa, y entonces te ponen palomita, ¿no? Digo, no lo sé, ¿no? Aquí lo más importante, como sabemos en todos los proyectos, la tecnología, pues es la herramienta, ¿no? Y la tecnología no se va a poder regular. O sea, a veces hay mucho también el mito acá en México de, oye, ¿se va a regular blockchain? ¿Van a regular? No, o sea, ¿cuándo hemos visto que vengan y nos regulen Microsoft o que nos regulen el protocolo que estamos utilizando en o sea, el sistema operativo? No, lo que regulan son las actividades que se hacen con dichos sistemas operativos. Eso es lo que se regula. Quisiera que regresáramos al particular
comercial, ¿no? Porque tú también, Elo, tú estás realizando una investigación de doctorado que es sobre empresas que aceptan criptoactivos. Y esto llama mucho la atención porque es algo necesario, dado que ahora es que se está viendo cada vez más como la usabilidad que se le puede dar a los criptoactivos y por supuesto es mediante pagos mayormente. Y en este aspecto comercial quisiera preguntarte, dentro de tu investigación, ¿has visto si existe un patrón que influencie este grupo de negocios en particular, ya sea una proporción de ganancias en cripto, dependiendo del área al que pertenezca el comercio, o estrategias comerciales que apliquen para impulsar este método de pago? ¿Cómo los comercios actualmente están logrando que la gente gaste sus criptomonedas en ellos o se animen a tener criptomonedas ellos mismos para gastarlos en estos comercios? Mira, creo que vale la pena destacar y muchas gracias por hablar de mi investigación, porque a veces es muy complicado que alguien tenga interés en la investigación y triste también, ¿no? Sobre todo aquí en mi país. Pero el patrón que te puedo decir que yo observo es el desconocimiento. Ese es el patrón más importante que yo encuentro y en donde converge la mayoría pues, de estas decisiones. Y de ahí que ese sea mi motor. Mi motor para crear o para hacer esta investigación sobre criptoactivos en las empresas tiene un hilo, ¿no? Tiene una historia del por qué yo me he aferrado a no desviar mi tema, mi investigación, no desviarla a otras cosas como futuros o como derivados. ¿Por qué no he querido hacerlo? A pesar de que me han insistido mucho de cambia el tema, investigalo. No, me he mantenido muy firme en eso porque precisamente yo identifiqué el desconocimiento. Si nosotros no conocemos el fenómeno, pues no podemos tomar una decisión o a lo mejor la podemos tomar, pero desde el desconocimiento nos deja totalmente imposibilitados para poder actuar y para tener un panorama más amplio hacia dónde queremos llevar o si realmente, y aquí voy a mencionar una palabra que es muy recurrente en el ecosistema, si realmente agregan valor. La palabra valor, hemos tenido debates impresionantes por valor, porque los economistas lo ven desde un enfoque, los keynesianos lo ven con otro enfoque, los marxistas, es complejo el concepto de valor, pero entonces yo lo que veo es, si nosotros o si yo encuentro una herramienta a partir de la investigación, si yo encuentro o un modelo matemático o lo que sea, si yo encuentro algo que le permita conocer a las empresas o que les permita tener noción de que ellos pueden tener mayores beneficios con el uso de las criptomonedas, creo que eso automáticamente les da un fundamento para la toma de decisiones, que para mí es lo más importante. Y cómo ellos o cómo una empresa al final decide si le conviene o no le conviene. Con sus flujos de efectivo. No hay más. O sea, ingresos, flujos de efectivo. Si yo incorporo esto a mi proceso, si yo acepto criptomonedas en mi empresa va a aumentar sus flujos de efectivo, voy a obtener más ingresos, se ve rentable en el mediano o largo plazo, pero no es una decisión que se toma a ciegas. Necesitamos o se necesita una herramienta que dé, por lo menos que te aproxime un poquito a lo que pudiera suceder. Entonces, retomando lo que me preguntabas, ¿cómo ha sido pues las empresas o cómo está, digamos,
ecosistema cripto en el entorno empresarial, la verdad es que no lo hay. O sea, tenemos pequeños establecimientos que poco a poco se van sumando y poco a poco dicen, ok, acepto cripto, emprendedores como tú o como yo, que a nuestros clientes sin ningún problema aceptamos cripto, bueno, también soy parte de la Asociación Mexicana de Derecho Informático y también se está habilitando la opción de que se pueda pagar con cripto, por lo menos con Bitcoin. Entonces, digamos que es como boca en boca y pues muy local. O sea, no podría yo decirte, mira, tal cadena comercial o tantas franquicias aceptan Bitcoin, porque precisamente, y es ahí donde yo insisto con mi investigación, yo quiero darle la respuesta a esas empresas, a las grandes. O sea, a decir, ok, tenemos las pequeñitas que por iniciativa propia lo pueden hacer, pero yo quiero ver qué pasaría con las grandes, porque al final mi idea de adopción y mi idea de que esto se pueda masificar, probablemente, no sé si esté equivocada o no, pero mi intuición me dice que viene por las empresas grandes. Cuando ves a una empresa como Facebook que quiere hacer una criptomoneda, entonces ves que otros jugadores lo van a hacer también. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Pues volumen, tienen muchísimo volumen. Y es ahí donde yo veo que necesitaríamos trabajar un poquito más y de dar herramientas financieras a estas grandes empresas para que puedan tomar decisiones un poquito más, pues, pensadas. Claro. No, eso es también muy interesante. Bueno, aunque eso ya me viene una pregunta que sería quizás un tema ya de debate, bastante acalorado quizás, porque ya vendría siendo lo que es la visión precisamente de la comparación que siempre va a estar entre cómo se está manejando en el resto del mundo y en Latinoamérica, ¿no? Lo que es ya la adopción precisamente por parte de empresas grandes, ya a nivel comercial han llegado y siempre han estado estas noticias desde hace varios años ya de cómo cadenas en ciertos lugares muy específicos ya están aceptando criptomonedas. Que se haga, por supuesto, que se haga ya el seguimiento de si todavía las aceptan es otra cosa, pero indudablemente hay algo que se nos está pasando a nosotros en Latinoamérica y sería muy interesante definir qué podría ser. Aunque como te digo, me parece que eso ya es un tema ya de conversación mucho más amplio. Así que regresando por un momento a México, si hubo una noticia en particular que sí llamó mucho la atención y quisiera saber tu opinión en este tema. En abril hubo un aumento de transacciones en pesos mexicanos en la plataforma de local Bitcoins. Fue bastante llamativo, me parece que dobló incluso la cantidad de comercios que se había hecho apenas una semana antes. Quisiera saber, en tu opinión, ¿no? Dentro de lo que hayas podido ver de la noticia y obviamente tú viviendo en México, ¿a qué pudo deberse este aumento repentino? Pues mira, son diferentes factores, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que hay movimientos grandes de Bitcoin entre billeteras, casi, bueno, hablamos de estas ballenas, ¿no? Y pensamos en las exchanges por ahí de pronto que están moviendo esos capitales. Bueno, y eso corresponde justo a cierto fenómeno. Pero tenemos el caso que tú me mencionas sobre el aumento de transacciones. Pues mira, son varios factores. O sea, si nosotros, si consideramos que estamos en un entorno o en esa fecha comenzaron a tener, en abril, o sea, comenzamos a tener esa idea de, pues, la crisis que estábamos pasando ahorita, lo que te puedo decir es, uno, mi opinión es que comenzaron a aumentar los fraudes con criptomonedas. Entonces, cuando viene una empresa, un scam y te dice, ok, empieza a jalar gente y empieza
empieza como a mover todo este mercado, lo que hace, pues casi siempre entran por Bitcoin y entonces hacen que la gente compre Bitcoin y entonces hacen transacciones. Entonces, bueno, ahí se vuelve, creo que puede ser una variable. Por el otro lado, también no perdamos de vista que para esas fechas en abril, nosotros tuvimos ahora el tema de la pandemia, entramos alrededor de marzo, o sea, cuando se pararon ya las actividades. Ujú. Y eso, pues, comenzó a preocupar y no olvidemos que los criptoactivos, específicamente Bitcoin, para muchos está la idea, bueno, yo también creo eso, que es un buen instrumento de cobertura. Es decir, cuando hay una crisis, compra Bitcoin y ahí, como literal, es el oro, ¿no? Compra oro y ahí queda, déjalo y ahí tu dinero va a estar, digamos, tranquilo, a pesar de la volatilidad de Bitcoin. Entonces, por un lado, lo que te mencionaba, ¿no? La crisis que se presentó, el aumento de fraudes, también me ha tocado muchísima gente que se acerca y me pregunta, Eloisa, me están invitando a invertir en X, Y, Z, ¿me puedes dar tu opinión? Eso no para, ¿no? O sea, todavía 2020 me siguen preguntando y pidiendo asesoría para crear un ICO. Tenemos un problema muy grande de desconocimiento. Y no o sea, tampoco quiero culpar ni al ecosistema ni a nadie, porque es un fenómeno incipiente y requiere tiempo de maduración. Pero todavía tenemos esas ideas de querer crear una criptomoneda para financiar proyectos, cosa que ya ahorita, como tú sabes, ya es muy complicado. Entonces, estos volúmenes, pues, se pudieron ver afectados por estas dos cosas. Y también no perdamos de vista que está, bueno, nuestro país vecino, pues es Estados Unidos. Y una gran parte de los ingresos en México se hace por remesas. De hecho, Bitso también destacaba, ¿no? Que tuvieron un aumento importante en remesas en este periodo. Pues es eso, o sea, también gente que está en Estados Unidos envió dinero para sus familiares, etcétera, ¿no? Creo que son las tres razones fundamentales. El tema de las remesas, el tema de los fraudes y aunado con la crisis. Realmente eso llama mucho la atención y de verdad creo que tu respuesta va a parar las antenas. Luisa, te lo digo porque, eh, por supuesto, estamos hablando de que Local Bitcoins, por ejemplo, que es donde la plataforma en la que se vio la mayor cantidad de transacciones, no está regulada. O sea, no está regulada al menos por México. Y llama mucho la atención dejarlo en esa gran posibilidad, que se hayan empezado a mover tantos fondos con actividades que en cierta parte podrían estar motivadas por fraudes. Eso da algo a qué pensar porque continuamos en este estira y afloja en el ecosistema de regulación sí, regulación no, apretar demasiado, no apretar demasiado, caigan todos los bancos, vamos a mantenernos dentro de un espacio regulado, continúa siendo como que la lucha latinoamericana, por ponerlo más regionalizado, ¿no? Porque una vez más, de verdad tengo que hacer ese debate. De verdad tenemos que hacer ese debate de qué está pasando en Latinoamérica en comparación con sitios como Europa, donde estamos viendo que hay regulación, y no hay tanta adopción, pero sí hay más oportunidades de adopción y las regulaciones no están tan fuertes, ¿no? Y ya con un pensamiento final de tu parte, Eloisa, como ya bien habías dicho, en efecto México es uno de los países que recibe sus ingresos también por parte de las remesas. Está previsto que la economía en Latinoamérica sea la más dañada por la actual pandemia y veremos consecuencias directas en el ingreso de remesas y empleos. En el caso de México, estas son de las dos más grandes. ¿Qué papel jugarán los emprendimientos con servicios financieros en este escenario?
Pues mira, sin lugar a duda, creo que es algo muy importante que también me parece debiera motivar a los reguladores. Lo que pasa es que los reguladores tienen un compromiso muy grande. O sea, no es que los defienda, pero o sea, estoy en ambos lados, ¿no? En ambos lados me refiero porque conozco el pensamiento de los reguladores y conozco el pensamiento de los emprendedores. Y en alguna de las dos, o sea, ninguno la tiene sencilla. Ninguno la tiene sencilla. Por el lado del regulador es el temor de dejar pasar, es el temor de probablemente, o sea, los políticos y demás emiten regulaciones y lo ponen ahí, pero los que ejecutan y los que necesitan estar supervisando tienen una carga importante. Si el día de mañana algo, ojalá que no, pero si el día de mañana algo sale mal, entonces, ¿sobre quién se va? Como en el caso del fraude que yo te comentaba. O sea, cuando la gente dio el dinero, pues todo estuvo muy padre, invirtieron en la criptomoneda, todo pintaba de maravilla, pero cuando no recibieron su dinero, ¿con quién acudieron? Con el gobierno. Entonces, es ahí cuando las autoridades dicen, bueno, si yo dejo pasar esto, que no se ve más o menos claro, probablemente el día de mañana me pueda traer un problema muchísimo mayor, sobre todo porque estás utilizando los fondos de las personas, pueden ser los ahorros, pueden ser, no sé, miles de cosas. Entonces, me parece que también, o sea, del otro lado, el emprendedor, hay muchas ideas y creo que esas muchas ideas se ven limitadas por la exigencia que hay. O sea, es como los polos opuestos, ¿no? Pero sin lugar a duda, el beneficio tendría que ser una mayor diversificación, sobre todo en el entorno digital. Creo que eso va a ayudar muchísimo. El hecho de hacer más flexible el ahorro, hacer más flexible la inversión, ofrecer otro tipo de oportunidades, es decir, ya no solo vayas con el banco a que te den un crédito. Bueno, de hecho, los emprendedores no pueden tener acceso a un crédito. Hay un estudio en China en donde se registra justamente cómo las poblaciones que no tienen acceso o las empresas que no tienen acceso a un crédito, la economía en el mediano y largo plazo se ve mermada. Entonces, son indicadores reales, ¿no? Se puede ver impactada más de un 20%. Y es algo muy importante porque si las empresas no pueden tener acceso a un financiamiento con una institución tradicional, ¿qué opción les queda? No van a tener más opciones. Por lo tanto, estos esquemas de financiamiento colectivo, estos esquemas de plataformas crowdfunding resultan interesantes, incluso los criptoactivos. O sea, yo siempre he abogado que los criptoactivos son un mecanismo muy interesante para poder financiar. O sea, ahorita, bueno, tenemos proyectos de mineras acá en México, de oro, de zeolita, de onix, de muchos minerales, que están buscando financiamiento porque el gobierno no se los está dando. Y lo que quieren hacer es justamente no dejar todos los minerales en estas grandes mineras, sino también apoyar a los pequeños. Así como con el sector minero, está el sector agrícola y están esta producción, estos productos básicos también, ¿no? Que necesitan apoyo. Creo que ahorita lo que requieren o lo que se va a requerir es financiamiento. Y si tú limitas todo a una banca o a una institución tradicional como estos grandes bancos, creo que muchos no van a tener esa oportunidad. Y eso al final se ve o se va a ver impactado en el desarrollo. Claro. No, bueno, de verdad, excelente conclusión, pero una excelente conversación, Eloisa, de verdad, da mucho a qué pensar de cómo va a ser lo que ya se viene, ¿no? No solamente para este año, sino para el año que viene. A ver qué tal impacta las futuras y bueno, inmediatamente futuras consecuencias que vamos a ver en la economía latinoamericana y cómo se van a empezar a ver la búsqueda de alternativas, esta vez no solamente para la persona común, sino bien, como bien dices, también para los gobiernos, para evitar sufrir este impacto que va a mermar mucho
la economía latinoamericana. Muchas gracias, Eloísa. Gracias a ti, Diana, un gusto. Estoy muy agradecida por esta charla.